En las próximas elecciones nacionales de octubre habrá un plebiscito para que la ciudadanía decida si habilita o no los allanamientos nocturnos. En los últimos tiempos hubo distintas propuestas e iniciativas que fracasaron precisamente para habilitar esta herramienta. ¿Qué impacto puede llegar a tener en la seguridad pública? De varios temas hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. De los 193 países que integran la Organización de Naciones Unidas, si le sumamos los dos miembros observadores, la Santa Sede y el Estado de Palestina, y después 8 países que no están en Naciones Unidas, Taiwán, Kosovo, República del Norte de Chipre, etc., 203 en total, solamente 4 tienen no solamente la inviolabilidad del hogar consagrado, que la mayoría de las constituciones lo tienen, sino que sin excepciones en horario nocturno. Es decir, a pesar de que haya orden del juez, sospecha fundada del sistema judicial, no se puede ingresar a la morada. Son Guatemala, Mozambique, Cabo Verde y Uruguay. ¿Es sensato que lo mantengamos? Creo que es una medida que es importante. Es una medida que hace décadas, diría yo, que vienen pidiendo, vienen solicitando a aquellos cuerpos policiales antidrogas que trabajan con estos temas, sobre todo porque es un tipo de operativo que nos serviría de sobremanera para luchar contra las bocas de droga, por ejemplo, ¿no? El delito generalmente toma lugar por la noche. Nosotros lo asociamos a una propuesta netamente de campaña, porque claramente esto se va a plebiscitar en la primera vuelta de octubre del año que viene. Y si fuera tan urgente y si fuera tan necesario la herramienta de los allanamientos nocturnos, se podría habilitar otro mecanismo, por ejemplo el de la ley interpretativa, que es un proyecto que ya lo tiene la Cámara de Diputados, presentado por los diputados Luz y Subía, que incluso es mucho más honesto, entiendo. Bueno, tema importante porque en octubre, como lo decía recién en la introducción, vamos a tener que definir si habilitamos o no los allanamientos nocturnos. Ahí en el Teis Disparador veíamos, como es habitual en la OB, escuchar todas las voces, todas las campanas sobre un mismo tema. Y hoy vamos a recibir aquí en el programa en vivo, aquí en la pantalla de TV Ciudad, Eduardo Luz, que es diputado independiente, docente, también abogado. Y puedo decir que es precandidato del Partido Constitucional y Ambientalista. Podríamos decir que estamos abriendo el ciclo electoral, aunque vamos a hablar simplemente de seguridad. ¿Cómo andas, Eduardo? Un gusto tenerte por acá. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, me acompañan también Antonio Ladra, Martín Duarte, que ya los vamos a sumar a la entrevista con Eduardo Luz. ¿Te tirás como precandidato solo para junio? ¿Tenés que superar la barrera de 700 votos? Sí. Ahí está. Vamos a ver si la pasamos. Ajá. Creo que sí. Pasado junio vamos a las elecciones legislativas de octubre. Básicamente son elecciones legislativas. Si se diera una diferencia muy importante que aparentemente no se va a dar, ya se diría el presidente en octubre. O sea que seguramente vamos a ir a un balotaje en noviembre, la segunda vuelta. Y bueno, la aspiración nuestra es tener representación parlamentaria y en ese periodo de tiempo que va entre octubre y noviembre resolver qué perfil toma nuestro partido, si es que seguimos. Bien, bueno, todo esto porque recuerdo la última vez que te recibí aquí en la OE, te había sido el Cabildo Abierto, y me acuerdo que charlamos bastante en esa nota, en esa entrevista, de un montón de elementos que arrojaba. Seguramente en el color del año vamos a volver sobre tus aspiraciones electorales en esto. Pero bueno, hablando de seguridad, este es un tema que venís trabajando, de hecho presentaste un proyecto, escuchamos recién a Valdomir cuando te mencionaba. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué es importante para vos habilitar esta herramienta? Bueno, en la presentación que hicieron, Uruguay se ha quedado rezagado. ¿Sí? En todo el mundo existe el allanamiento nocturno. Tampoco es una herramienta que se utilice demasiado. Es decir, yo pienso que si se aprobara en Uruguay, no sé cuántos allanamientos nocturnos va a haber, no creo que sean demasiado seguidos. Pero cuando el constituyente prohibió, o sea, cuando decretó la prohibición de entrada al hogar, hizo una reacción muy precisa, es de 1830. Entonces, el hogar es sagrado e inviolable, ¿no? De noche nadie puede ingresar en él sin consentimiento, etc.
Y bueno, ahí se refería, 1830, el hogar viene de hoguera, o sea, de calor, de donde la familia se reunía para cocinar y para calefaccionarse en invierno. Pero hay un tema de energía eléctrica ahí también, El ¿no? tema de energía eléctrica. El constituyente dejó afuera solo al hogar. Acá, por ejemplo, se podría hacer un allanamiento nocturno sin reforma, porque esto no es un hogar. Es decir, que hay miles de inmuebles en el Uruguay que se pueden allanar nocturnamente. Incluso la ley de violencia de género permite, en determinadas circunstancias, el ingreso de la policía en horario nocturno si hay un hecho evidente o notorio que hay un acto de violencia en el interior de un hogar y que una de las partes es proclive incluso a perder la vida. Es decir, que eso poco se vino suavizando con el tiempo. Pero claramente los jueces son reacios a hacer esa interpretación. Entonces, en su momento redactamos con el diputado Subía una ley interpretativa de la Constitución, un proyecto de ley que está en la Comisión de Constitución y Códigos, en el cual nosotros interpretamos el artículo de la Constitución que prohibía el allanamiento nocturno, que es una competencia de la Asamblea General, interpretar la Constitución. Y bueno, y por una mayoría no calificada, una mayoría simple, se podía aprobar. Y ahí nosotros definimos el concepto de hogar. Claro, porque ahí una clave también podía ser que el Parlamento dictara una ley interpretativa que definiera el concepto de hogar también, ¿no? Yo creo que eso sería lo mejor, porque nosotros definíamos el concepto de hogar, limitamos las circunstancias en las cuales se podía expedir la orden de allanamiento. O sea, quedaba muy reglamentado cómo se iba a usar, incluso con la presencia de el juez o el fiscal. Es decir, nosotros queríamos dar todas las garantías. Eso se está tratando, no creo que se apruebe, no sé, se podría aprobar, pero no creo que den los tiempos parlamentarios. Y paralelamente, por otro procedimiento absolutamente distinto, se presenta para reformar la Constitución. Con la firma de 52 legisladores, se puede presentar un proyecto que se presentó, incluso se podía dar la curiosidad que fueran 52 diputados, es decir, sin que lo firmara ningún senador, pero lo firmaron varios, yo lo firmé también. Sí, 71 fue lo que dijo Camí que se consiguió Exactamente. en su momento, ¿no? Y bueno, y ahora se presenta, no se discute, o sea, el texto va directo al plebiscito, el proyecto de ley interpretativa se discutía en el Parlamento, se podía mejorar incluso. Y bueno, ahora sin discusión lo que dice básicamente se autorizan los allanamientos nocturnos. El texto es muy sencillo. Yo creo por los indicios, por las encuestas, que la ciudadanía lo va a aprobar en el plebiscito. Ahora, yendo a aspectos de seguridad, ¿no? Aquellos que se oponen, por ejemplo, a esta herramienta, afirman de que puede ser peligroso allanar un domicilio, un hogar en la noche, que se pueden generar distintos episodios de violencia. Por ejemplo, algunos dicen, ¿no es mejor, por ejemplo, estudiar si hay sospechas sobre determinado lugar, estudiarlo durante el día, ir al día siguiente y ahí sí llevar adelante un operativo? ¿Cómo toma ese argumento? Bueno, es un argumento válido. Es decir, si se pone la policía en la puerta y se rodea el inmueble o se rodea la manzana, no va a salir nadie ni va a entrar nadie. Por eso yo creo que va a ser y ahí se hace el allanamiento no nocturno. El tema es que no sé si tiene infraestructura, yo no creo que lo hagan en una boca de pasta base a un allanamiento nocturno, me parece que tiene que tener otro vuelo. Todas las soluciones son válidas. Esa solución que usted plantea es absolutamente razonable. Bueno, tenemos una denuncia que ahí hay, entonces si hay 100 gramos se van a deshacer de los 100 gramos, pero si hay más o hay un depósito, no sé si se van a deshacer del depósito. Y bueno, la policía podría estar en la puerta, en la esquina, al lado, y de hecho impedir que se realice la actividad delictiva y ingresar con orden del juez siempre, una vez que salga el sol, y ver qué encuentra ahí. Pero yo creo que se quiere dar un mensaje a la población. Me parece que la reforma busca eso. Bueno, ahora tenemos el allanamiento nocturno. Entonces, tal vez no lo usemos demasiado, pero sepan que lo podemos usar. ¿Es un mensaje más desde el punto de vista electoral? Un mensaje, no sé si electoral, yo digo un mensaje para el que puede ser objeto de un allanamiento. O sea, que los presuntamente allanados sepan que le pueden caer en la noche y en el hogar. ¿Y qué impacto puede tener en la seguridad pública esto? Bueno, es una herramienta que va a tener la policía, que el impacto se va a ver cuando se ponga en marcha, es decir, una vez que se apruebe. Yo creo que no va a ser un allanamiento por semana. Tengo esa sensación, va a ser algunos pocos allanamientos. Entonces,
para llegar a una boca de pasta base, que aparentemente es eso lo que se busca, que en última instancia es lo que menos afecta en la parte del narco. El narco acá es el que lo trae, el ingreso. Ahí no se necesita allanamiento, ahí se necesita una buena política de aduanas, de puertos y de aeropuertos. Se cuenta que acá hay aeropuertos, como el de Carmelo, que no tienen aduana. Creo que tienen aduana ahora desde hace unos meses. El funcionario era uno, que estaba en el puerto y en el aeropuerto. Iba al aeropuerto a pedido de la gente del aeropuerto que le avisaba que había llegado un avión. Y yo pedí información cuántos aviones de pequeño, no aviones importantes, pero pequeños aviones, cuántos llegaban a Carmelo, y más o menos en 3, 4 meses, 250 vuelos bajaban en el aeropuerto de Carmelo durante el verano. Y bueno, y si mientras llegaba el aduanero con el avión ya ahí, podían descargar y cargar. Entonces, no sé si va a tener un efecto real en el tema del narco. Lo que nosotros hicimos con el diputado Subía estaba pensado, sí, para dar una señal al narco y al pequeño y a la pasta base y a los vendedores, al menudeo, que bueno, que la policía contaba con esa herramienta y podía ser disuasiva, no solamente represiva, sino disuasiva. Bueno, mirá que puede caer un allanamiento nocturno. Entonces, Uruguay, como quien dice, se alineaba con todo el resto de los países del planeta que tienen el allanamiento nocturno. Antonio. Bueno, no, realmente es interesante lo que dice el diputado, pero bueno, Uruguay sí es uno de los 4 o 5 países que no tiene allanamiento nocturno. Ahora, la pregunta es, ¿los otros países que tienen allanamiento nocturno han logrado abatir los índices de violencia del narco? Yo creo que no. Por ejemplo, Suecia, Paraíso, Malmö, que es la ciudad donde muchos de los uruguayos que fueron exiliados, fueron a vivir, hoy es una ciudad donde el narco manda. Hoy es el índice de asesinatos o ajuste de cuenta, le diríamos acá, más alto de Europa. Digo, simplemente pongan en el buscador, en Google, un informe que salió hace 15 días o menos en el país de Madrid sobre eso, justamente. Y ahí hay allanamiento nocturno. Entonces, yo no sé si el allanamiento nocturno es una herramienta que puede combatir justamente el narcotráfico, porque también pregunto, ¿necesitamos allanamiento nocturno para allanar los grandes estudios donde se lava dinero, por ejemplo? El estudio no es un hogar. El estudio no es un hogar. Lo puede allanar cuando Lo puede quiera. allanar en cualquier momento. Pero una casa con una cama tampoco es un hogar. Eso lo dijo el penalista Germán Aller, ¿no? Claro. Diciendo, bueno, vamos a definir qué es un hogar. Y quizás ahí sea el camino, que es lo que el diputado planteó. Pero claro, la demagogia, la necesidad de votos, de alguna manera, y gente desesperada y desinformada hace que le digan, miren que tenemos el allanamiento nocturno y podemos actuar. Ya esto fracasó con el proyecto de La Rañaga. Nuevamente volvemos a lo mismo. Bueno, es ponerle a la gente una responsabilidad sobre algo que es muy grande, ¿no? En el proyecto de La Rañaga, esto no lo puedo asegurar 100%, pero según nos informaron gente que hizo estudios de mercado y de encuestas, era mucho más amplio el proyecto de... Sí, claro. Sí, era un paquete de medidas. Claro. ¿no? Había un paquete de Tenía esto ahí, medidas, claro. incluso que planteaba que el ingreso de las Fuerzas Armadas, bueno, había una cantidad de elementos que lo llevaba, pero ahí estaba incluido. Acá lo que se hizo fue sacarlo, fue Sí. el senador Camí, que era un hombre del riñón de La Rañaga, sacar ese proyecto y plantearlo y bueno, firmaron los 71 legisladores. Sí. Este, El narco, como el combate como que viene fracasando, ¿no? Pero es al grande. en el mundo entero. Sí, en el mundo La entero. guerra al narco ha fracasado en el mundo entero. Sí. ¿Quiénes son los que pagan? Siempre los pobres, las mujeres, los niños. Son siempre los que pagan. El gran narco nunca paga, salvo algunas excepciones, y el hombre de cuello Sí. blanco tampoco. Tampoco. Por eso digo que hay que atacar
el ingreso de la droga. Bueno, Ahí sí, hay- o el acopio, porque Uruguay se ha acopio, convertido en un país de claro. acopio de la droga. Sí, ¿no? total. Esos cientos de kilos, toneladas que ingresan al Uruguay, que salen. Sí, porque ha cambiado el narco ha cambiado en el mundo, cómo funciona, ya no son los grandes carteles, sino que funcionan como empresas también, de otra manera, contratan, subcontratan, dicen, bueno, acá uruguayos se encargan del acopio y el traslado, pero cuando llega a tal lugar se lo lleva la mafia calabresa o el primero comando de Brasil. Yo creo que lo más importante de esta reforma es que, no sé, que los uruguayos sepan que existe ese instituto. Sí, Me parece pero que eso... eso sí que sumo, ¿eh? Sí, ya decía sumo, sí, por eso digo, el proyecto interpretativo era más preciso. Pero usted lo va a votar, usted lo firmó. Sí, yo firmé. No iba a votar por sí en el plebiscito porque me parece que Uruguay debe tener allanamiento nocturno. No sé qué efecto va a tener. Pero en la Constitución, y si aparece acá un Bukele, Pero acá no puede venir un Bukele porque Bukele... ¿qué sabemos? No es un... Bukele no, el sistema de Bukele no es una democracia. No, bueno, surge de una democracia, ¿no? Incipiente, joven, con todos los problemas que tuvo, pero Sí, fue electo democráticamente. fue electo democráticamente. Sí. Pero ellos tienen un sistema de gobierno que le permite hacer lo que están haciendo. Acá Sí, es sí. impensado. Bueno, pero ¿sabe qué, diputado? Acá, cuando decían pueden ser el narco, cuando hablaban del narco, decían, no, Uruguay no va a pasar, Uruguay no pasa, miren el problema que tenemos. Llegó, Sí, llegó, sí. Estamos Bueno. igual que todos. estamos igual que todos. Pero ya la reelección de Bukele es inconstitucional, así que Sí, sí. eso no va a pasar Está acá. claro. Martín. Yo quisiera sumar un elemento que mencionaba el diputado y tiene que ver con una reciente encuesta de Cifra que aporta que un 64% de los uruguayos estaría a favor de aprobar esta reforma. Si entramos más en el núcleo duro de los partidos, dentro de la coalición, alrededor de 8 de cada 10 estaría a favor. Ya en el Frente Amplio hay una paridad de un 45% y un 45% a favor y en contra respectivamente. Consultarle qué impacto puede tener este plebiscito en el marco de otros plebiscitos a la hora de cuál va a ser el énfasis que van a estar haciendo los partidos políticos. De hecho, hoy Javier García señalaba que en la coalición generar un comando de campaña específicamente, porque creo que la reforma de la seguridad social va a copar un poco el eje, ¿no? Sí, claro. A la hora de la comunicación. ¿Cuánto se puede sostener esa cifra en comparación al plebiscito anterior, en ese paquete de medidas de vivir sin miedo? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué formación debería tener la policía a la hora, que sería la que ejecutaría de alguna forma, en el caso de aprobarse la orden de un juez? El propio Haller hacía referencia a los peligros que implican también el fuego cruzado entre las bandas a la hora de allanar un domicilio en horas de la noche. ¿Qué énfasis? Porque de hecho la reforma no especifica, ¿no? Qué rol va a tener la policía a la hora de ejecutar los allanamientos, por ejemplo. Esas dos valoraciones. Claro, bueno, yo pienso que tendría que haber un cuerpo de policías que estuviera destinado a los allanamientos nocturnos. Con una formación Con específica. una formación específica. Me parece que con un número no tan grande de policías eso se puede lograr. Después hay que ver que acá los delitos están georreferenciados, o sea, la policía sabe dónde se come. Hay cientos de localidades en el Uruguay donde no hay delitos. Que no, porque en realidad es así. Los delitos están en los delitos graves están en algunas ciudades, incluso dentro de algunas ciudades en algunos barrios. Con un cuerpo de policía especializado, formados para eso, me parece que podría dar resultado. Y con lo que respecta a los plebiscitos, bueno, en Uruguay hubo muchos plebiscitos. Desde 1918 hasta fecha, 24 plebiscitos, solo 4 referéndum. Esos plebiscitos han tenido suerte dispar, algunos bastante menos son los que se han aprobado con respecto a los que se han rechazado. El elector uruguayo es muy particular porque no hay que subestimar al elector uruguayo porque los plebiscitos, aunque parece que no, los razona. Por ejemplo, en el año 2010 se plebiscitó anular la ley de caducidad y el Frente Amplio que promovía el plebiscito gana las elecciones y pierde el plebiscito.
Si nos remontamos al año 71, el Partido Colorado promueve un plebiscito para la reelección presidencial y el Partido Colorado gana las elecciones y pierde el plebiscito. Cuando se trató de dar la autonomía financiera al Poder Judicial, se hizo un plebiscito y la ciudadanía votó en contra. El voto de los uruguayos en el extranjero, la ciudadanía votó en contra cuando parecía que iba. Entonces la gente razona el plebiscito. Ahora, el día de octubre hay dos plebiscitos que seguramente ya están confirmados. El de la reforma de la seguridad social y el del allanamiento nocturno. Y yo no creo que los uruguayos tengan demasiadas complicaciones para resolver. Pueden votar, incluso pueden votar los dos. En el año 67, cuando se aprobó la Constitución, había 4 proyectos de reforma, que la ciudadanía tuvo que optar por uno de ellos, y es la actual Constitución del 67. Yo pienso que también se va a usar electoralmente. El del allanamiento nocturno lo van a utilizar los partidos de la coalición republicana, y el de la reforma de la seguridad social lo va a usar parcialmente el Frente Amplio, que hay una parte del Frente que no acompaña. ¿Usted entiende que es un justificativo también este plebiscito, ponerlo a la hora de discutir en torno al fracaso de cifras también del Ministerio del Interior como tal? Que se discuta más en el plebiscito o la excusa de no tener herramientas que en lo ejecutivo que pudo haber sido o no el Ministerio. Bueno, el tema de seguridad es el tema que más importa. Este gobierno mejoró las cifras, o sea, hay menos inseguridad que antes, pero sigue habiendo inseguridad. Y yo creo que sí que se va a utilizar políticamente, se va a dar el mensaje que con esto, que apoya a la coalición, van a venir soluciones. Me parece que lo van a hacer. Yo no sé si vendrán soluciones, pero políticamente se va a utilizar. Es decir, bueno, el Frente Amplio se opone al allanamiento nocturno. En realidad lo que quiere decir el Frente Amplio es que no está de acuerdo en que la policía vaya a combatir al narco en la noche, porque van a empezar a deformar el texto, que el texto no dice eso. Y bueno, y políticamente yo que todo se utiliza. Yo que la reforma de la seguridad social, por ejemplo, yo no la voy a votar, y voy a hacer campaña en contra porque es mucho más que la eliminación de la SAFAP y los 60 años. En mi concepto, que es una postura personal, no puede haber reforma constitucional retroactiva. Ese es el fin del Estado de Derecho. Acá se habla mucho de la economía, cuánto va a costar el PBI, los puntos de IVA, pero no se ha cuidado el tema jurídico en esa reforma. También la de Cabildo Abierto, que no se va a plebiscitar ahora, tiene el mismo problema de la retroactividad. Entonces, los partidos políticos utilizan, yo pienso que en la de previsión social, firmame acá que te jubilás a los 60 años. No sé cuánta gente leyó la papeleta ni la entendió, porque es compleja. Y el otro plebiscito de la deuda justa, tal vez el gancho sea, firmame acá que no pagás los intereses, o no. Pero también... Que te sacamos del clearing. O te sacamos del clearing. Sí. Que el clearing se puede sacar la mitad de las personas con una resolución del Banco Central. Es Sin necesidad de un plebiscito. Sin necesidad de plebiscito, porque la central de riesgos del Banco Central tiene miles de personas en forma, yo diría, absurda. Yo me reuní con la gente de Central de Riesgo, una reunión muy importante, extensa, con más de 12 funcionarios del Banco Central que me explicaron bien cómo funcionaba. Y esa central de riesgo que tiene esos miles y miles de uruguayos en el clearing bancario, por ejemplo, si usted tiene una deuda con un banco y la paga, porque llega a un acuerdo con el banco y dice, mira, te pago el 80%, que es lo que tengo acá. Y el banco dice, me sirve. Le comunican al Banco Central que usted canceló la deuda por menos monto que el que debía porque el banco lo aceptó, y el Banco Central lo tiene en el crédito durante 15 años porque usted no pagó lo que debía, a pesar de que al banco le cumplió. Y después por cifras absolutamente menores, que arrancan con 3 o 4 mil pesos, si usted tiene 60 días de atraso, que no parece algo tan catastrófico, también queda en una categoría que si el Banco Central lo toma una resolución del directorio, 200.000 personas la sacan en un rato de ahí. Volviendo al tema de seguridad, retomo un poco lo que preguntaba Martín sobre la formación de la policía. ¿Tenemos hoy una policía preparada para poder llevar adelante esta herramienta? En la policía ha mejorado mucho su formación. Yo di clase en la escuela de policía y ahí en Camino Maldonado parece una universidad. Incluso yo no conocía las instalaciones.
es muy buena esa instalación que viene de la administración anterior. Le da una formación, yo diría, muy bien a la policía en muchos aspectos, que antes no la tenía. Y bueno, y ahora hay que prepararlos para este tipo de actividad. O sea, no los 20.000 efectivos pueden hacer allanamientos nocturnos. Puede haber un cuerpo que se dedique solo al allanamiento nocturno, que incluso puede ser un cuerpo único, que se traslade por la República. Y esa policía hay que prepararla para el allanamiento nocturno. Y bueno, el Ministerio del Interior tendrá que tomar los recaudos de preparar gente para un allanamiento nocturno y evitar que el allanamiento termine en una catástrofe. Porque el tema del hogar, el hogar seguro, el hogar es el lugar donde vive la familia, con ánimo de permanecer en él. Eso vendría a ser, ¿qué es un hogar? Es un inmueble donde vive una familia con ánimo de permanecer en ella y con sentido de pertenencia y con sentido de no trasladarse permanentemente. Eso es el hogar. Es decir, que todo lo que no encuadre en esa definición, se podía hacer allanamientos nocturnos. Todo lo que no sea un hogar se podía ingresar. Lo que dicen es, bueno, pero el narco en un club deportivo no se pone a vender porque sabe que no es un hogar, en un shopping, en un estacionamiento, en un estudio, en un parking. Siempre utiliza inmuebles, que lo disimula con una especie de familia. Bueno, esa prohibición que tiene la Constitución, que ahora se elimina, le va a dar una herramienta a la policía que va a tener que prepararse. Y yo creo que no van a ser muchos. No creo que sean demasiados los allanamientos nocturnos. Es lo que decía de los estudios y eso. Bueno, ahí el allanamiento, cometen delitos en forma tecnológica. Sí, sí. ¿Y no es una contradicción que sean pocos los allanamientos a la hora de No, que sean armar? pocos es una sensación que tengo yo. Ajá. No creo que haya 10 allanamientos por semana. Lo que pasa es que la gente va a pedirlo, porque tal como se está planteando, ¿no? Vamos a tener el allanamiento nocturno, se va a combatir al narco, se va a combatir las bocas. Las bocas son elementos distorsionadores en los barrios. Sí, Quien claro. vive al lado de una boca dice, bueno, no puedo más. Claro. ¿no? Ya sabe que cuando cae el sol vienen todos a buscar, son lugares donde hay violencia, toda una cantidad de cosas. Pero es evidente que si no va a haber la cantidad de allanamientos que se plantea, la gente va a quedar desconforme, o sea, se va a sentir estafada de alguna manera. Y eso es lo que ocurre realmente. Que no haya es una hipótesis mía. Sí, es una Capaz hipótesis, que hay pero muchos. es cierto. Pero la enmienda constitucional lo que dice es, el hogar es un sagrado inviolable, que ya lo decía anteriormente, ¿no? Nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su morador o por orden expresa y fundada de juez competente, dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley. Es un pelito lo que están cambiando, ¿no? Claro. Porque lo que acá se le saca la palabra de día, Sí. ¿no? Que estaba en la anterior. Entonces, Es prácticamente el mismo texto, pero sin la prohibición de la noche. en la prohibición de la noche. Porque si el jefe de hogar usted lo deja entrar de noche, usted entra igual. Sí, claro. El tema es entrar en contra de la voluntad del jefe de hogar, como dice la Constitución. Pero es lo que dijo Wilmar, ¿no? Bueno, a ver, en ese lugar, ahí se acopia droga, ya se sabe, queda marcado y esperan a que salga el sol y atrapan al delincuente, Claro, ¿no? Eso se puede hacer perfectamente hoy. se puede hacer. Sí. El tema de lo que ellos les dicen es que, bueno, si nos ponemos un patrullero o ponemos un equipo del Ministerio del Interior en la puerta, la droga que tenga la van a tirar, la van a hacer desaparecer y nosotros entramos y no encontramos pero nada. ¿de cuánto podemos hablar ahí? ¿De 1 kilo? Vamos Y a por poner. eso digo. 1 kilo, nada. Sí. El tema es cuando son toneladas. Por eso El tema digo es cuando que es grande. Ahora, estamos de acuerdo que el combate al narcotráfico pasa por otro lado, ¿no? Y quizás no atacar el combate pasa narcomenudeo, por pasa ahí. por la aduana y por los puertos. ¿Sí? ¿Y no cree que ahí falló el gobierno, por ejemplo? Sí, ahí fallaron todos. Porque se cuenta que la aduana la aduana tiene muy pocos funcionarios. En la aduana trabajan en esta tarea 700 personas, en todo el Uruguay. Sin embargo, es la segunda oficina recaudadora después de la impositiva. O sea que fondos tiene. El tema de los escáneres. Hay escáneres que se le han ofrecido incluso a Uruguay, que
que al vehículo, al ómnibus, al camión, lo escanean casi sin detenerse, como que fuera una balanza. En marcha le hacen... Esas empresas que tienen esos escáneres en otros países, incluso le ofrecieron a Uruguay un sistema de escáner que el escaneado pagaba el escáner, el escaneo. O sea, $10 el contenedor. Entonces, un porcentaje de ese dinero iba para la empresa y otro porcentaje iba... O sea, que el Estado, como quien dice, ganaba con ese tipo de escáner. Pero eso no prosperó. Es una PPP. Una PPP. Bueno, entonces, incluso con garantía, que después de tantos años de usarse, se cambiaba. Era una especie de leasing, escáner en leasing. Para mí el tema está ahí. Nosotros escaneamos un porcentaje pequeño de todo lo que entra y sale. Si se escanea en la Argentina, no se escanea en Uruguay. Eso es un acuerdo que hay entre los gobiernos. Si viene un contenedor escaneado de la Argentina, Uruguay no lo escanea porque ya se escaneó allá y viceversa. Entonces, el gran Pero número... ahí puede haber corrupción. Bueno, claramente. El gran número viene ahí. En la cantidad de pistas clandestinas, en la ausencia de radares. Y bueno, si se intenta combatir, aunque partimos de la base que el mundo viene perdiendo esa guerra, con no tantos recursos se puede armar una buena estructura que, si se quiere, es mejor que el allanamiento nocturno. Pero no ha habido voluntad de ningún gobierno, ni el anterior ni este. Y me parece que eso es una señal que hay que darle a la ciudadanía de que se va a intentar por lo menos eso otro que hasta ahora no se ha hecho. Y bueno, y ver qué pasa. Hoy hablábamos de cómo estos temas se van a meter en la campaña, ¿no? La reforma de la seguridad social, los allanamientos. Acá le pregunto al docente, ¿no? Porque se ha hablado mucho de si el presidente se va a meter en la campaña, si va a defender su reforma de la seguridad social. No puede el presidente, no debería un presidente hacer campaña. ¿Qué mirada tiene sobre eso? Bueno, la Constitución prohíbe al presidente de la República tener actividad política. Ahora, eso es una línea gris, porque el presidente puede salir a defender su gestión. Bueno, yo en mi presidencia logré esto y esto y esto otro. Entonces ahí vamos a quedar en realidad sujeto a la prudencia del presidente de saber hasta dónde llega, hasta dónde no llega. Pero es muy fino ese Es camino, muy fino, digamos, sí. ¿no? O sea, Es muy fino y además es una norma que no tiene sanción. porque el presidente puede decir, bueno, yo defiendo mi gestión y mi gestión significa defenderla, decir que la reforma de la seguridad social es buena, por ejemplo. Claro, y es que lo va a hacer. Es decir, el único tema en el cual el presidente se podría pronunciar es ese, y es una norma que está en la Constitución que constituye un delito electoral, pero no tiene sanción. Es una norma sin sanción, o sea que si se quiere castigar al que lo incumple, no hay. La Corte Electoral es la que tiene la competencia para sancionar, pero hay muchas normas en la Constitución. Por ejemplo, si un diputado hiciera gestiones o trámites que tiene expresamente vedado por la Constitución, implica la pérdida inmediata del cargo, pero nunca se reglamentó eso. Entonces no hay ejemplo, no hay antecedente que eso pase. Yo creo que en el plebiscito de la seguridad social, los promotores del plebiscito le dan pie al presidente para que salga a defender su gestión en ese tema. Y ahí va a depender de la prudencia o del olfato del presidente ver hasta cuándo puede llegar en esa defensa. Y ahí los partidos de la coalición van a defender la presencia del presidente y el Frente Amplio va a condenar la presencia del presidente por decir que está haciendo campaña política partidaria. Y bueno, eso habrá que esperar que llegue ese día, esos meses, esas fechas en octubre y ver qué pasa. En el cierre reengancho con lo que hablamos al comienzo de la entrevista, cuando hablábamos de tu nuevo partido, ¿no? De ir superando etapas, primero ahora en junio, alcanzar los 700 votos, ir a octubre, después eventualmente en noviembre. En los dos bloques, ¿dónde se para tu partido con este gobierno de coalición, un futuro gobierno de coalición? ¿Se queda de manera independiente? ¿Qué definición más? Bueno, nosotros somos un partido que aspiramos a ser un partido independiente, porque el error entre comillas, el error para mí, no para ellos. Es decir, los gobiernos de coalición me parece que tienen que ser coaliciones legislativas. Cuando uno hace una coalición ejecutiva, uno forma parte del gobierno. Al ser parte del gobierno, los partidos pierden libertad, porque son el gobierno. Entonces, nuestro pequeño partido, claramente, no vamos a influir de esa forma, de esa manera, pero lo que tenemos que pensar es lo siguiente.
El cuerpo electoral elige un presidente, sea quien sea del Frente Amplio o de la Coalición Republicana, que son los dos grandes partidos que hay hoy. Bueno, la ciudadanía optó por un presidente. Ese presidente, el legislativo debe aprobarle lo que se coincida con el presidente y no aprobarle, no llevarle lo que no coincida con ese presidente. ¿Cómo los partidos tienen libertad? Actuando desde el legislativo, o sea, sin poner en riesgo, porque ¿cómo pagan los partidos la coalición? La pagan con cargos. El Ejecutivo ofrece cargos, los partidos aceptan los cargos y después, en aras de no perder el cargo, se mantienen en la coalición y no tienen demasiada libertad para oponerse. Eso fue lo que hizo Cabildo Abierto. Eso hicieron todos, el Partido Colorado también. No, Marco, porque como te fuiste de Cabildo Abierto, probablemente por algunas diferencias de ese estilo. Sí, Cabildo Abierto hizo eso, pero el Partido Colorado también lo hizo. Lo que pasa es que el Partido Colorado se ha mimetizado mucho con el Partido Nacional. No tiene grandes diferencias. Y bueno, y Cabildo también lo hizo. Entonces, uno teniendo una coalición legislativa tipo gobiernos parlamentarios europeos, que son gobiernos parlamentarios, el nuestro no es un gobierno parlamentario, es un semiparlamentarismo o capaz un semipresidencialismo, pero esa es la visión nuestra, es decir, uno no puede estar en contra en principio, tiene que ver qué es lo que pasa. Claramente, si desde el punto de vista filosófico, entre un partido o en un conglomerado de partidos que promueva las libertades, que promueva el liberalismo como filosofía de vida, ante un programa ante un partido que no promueva las libertades y que vaya a una intervención estatal en todos los temas, o la participación del Estado en temas prácticamente en todas las áreas, filosóficamente yo me coloco del lado de los partidos que van por la parte más liberal. Eso no quiere decir que mañana con el profesor Orsi de presidente de la República o la ingeniera Cose, que podrían ser los dos candidatos del Frente Amplio que podrían llegar a la presidencia, uno haga como dijo la senadora Alba Roballo, a los blancos ni un vaso de agua. O sea que ya sentó una postura de principio. Hay que escuchar y ver qué es lo que se propone. Eduardo, te agradecemos mucho la visita esta noche aquí a la OE. La seguimos en el color del año. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa y ya seguimos aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y ahora les propongo meternos en uno de los temas de esta jornada, porque la justicia formalizó la investigación contra el militar Dardo Ivo Morales por el asesinato al médico Vladimir Roslik. Morales, este militar, fue indicado como el responsable del interrogatorio a Roslik y por la represión que sufrieron varios habitantes de la localidad de San Javier. Pablo Chargonia, el abogado de la familia de Roslik, se refirió a este tema. Varias víctimas, habitantes de San Javier, en los años 1980 y 1984, fueron víctimas de represión policial en el batallón número 9, represión militar, perdón, en el batallón número 9 de Fraiventos, y la causa se trata de eso, de la tortura metódica, parte del terrorismo de Estado, focalizada en ese momento en la población de San Javier. Y en el día de ayer, la jueza Selva Siri de Fraiventos dispuso la formalización respecto a Dardo Ivo Morales, uno de los principales responsables, según todas nuestras investigaciones, de la represión que sufrieron los habitantes de San Javier, incluido Vladimir Roslik. Esta formalización había quedado pendiente, digamos, por alguna discusión respecto de una situación que particularmente tenía Morales, que fue procesado en el régimen del anterior código en el año pasado. Por lo tanto, tiene actualmente dos causas o dos imputaciones. Una por represiones en el año 1980 y esta segunda que se dispuso en el día de ayer
por la represión en dos periodos distintos, años 80 y 84, y con relación a otras víctimas. Por lo tanto, soporta ambas imputaciones. Y se adoptó ayer también, además, las medidas cautelares de aplicación de tobillera electrónica, prohibición de salir del país, retención del pasaporte, en fin. Se abre a partir de ahora un año para que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad acuse a estas personas y luego existe la posibilidad de un juicio oral y público en Fraiventos por estos hechos. En algún momento sí hay algunas causas que van avanzando y eso resulta relativamente satisfactorio para algunas de las víctimas. Me consta porque Mari Zabalkin, la viuda de Roslik, recibe con satisfacción alguna de estas noticias. Pero también es cierto, por ejemplo, que la semana pasada murió Hugo González, una de las víctimas, que fue quien siempre dijo y acusó a Dardo Ivo Morales de ser especialmente violento y sádico respecto de Roslik. Es el que dijo a la prensa, al periodismo, a los historiadores, que Dardo Ivo Morales le apagaba cigarrillos en la espalda a Roslik en el marco de la tortura. Hugo González llegó a declarar, felizmente, como prueba anticipada, y este testimonio que yo acabo de señalar y otros muchos detalles forman parte del juicio. Y si se abre un juicio, esta declaración que está en video y en audio y en actas formará parte de la prueba. Pero lo pongo como ejemplo dramático, trágico, de las demoras en realizar la justicia respecto de graves violaciones a los derechos humanos. Y ya en el cierre, recordar que estamos en mayo, mes de la memoria, y durante este mes todas las noches nos vamos a despedir con un video homenajeando a nuestros detenidos desaparecidos. En este caso, los protagonistas son Camila y Facundo Duarte, nietos de León Duarte. Con este video nos vamos. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau. Nosotros somos nietos de León Duarte. Él es abuelo de 4 nietos y bisabuelo de una niña. Padre de 2 hijos que fallecieron sin saber dónde está. Esposo de una mujer que falleció sin saber dónde está su marido. La injusticia nos arrebató la posibilidad de conocer a nuestro abuelo, pero sentimos que lo conocemos a través de nuestro padre, nuestra abuela, sus compañeros y amigos. Era un hombre de gran corazón, que creía en la justicia social y en los derechos de los trabajadores. Siempre nos dijeron que él luchaba por el amor al otro. Queremos dejarle las palabras de una tarjeta que le envió a nuestro padre durante el exilio, en la primera Navidad que pasaba lejos de ellos. Néstor, por primera vez desde que naciste, esta Navidad no la pasaré con vos. Me acuerdo que cuando eras chiquito y a las 12 empezaba la Nochebuena, dormías, pero te tenía cerca. Hoy la vida me impone el deber de estar lejos. Sin embargo, estaré más cerca que nunca, porque lejos están los que se olvidan, los que dejan de quererse. Pero como yo te quiero tanto, estaré junto a vos, con mi recuerdo y junto a tu madre que te transmitirá todo el cariño que siento por los dos. Dale a mamá muchos besos y vos recibí los míos, papá.